Hola, hola, hola chicos, de nueva cuenta vamos a realizar hoy un audio, así como un video para poder compartir no lo encuentro, en Spotify y en YouTube, para que tengan información sobre el tema que vamos a, que hemos estado viendo en las últimas semanas. Déjenme buscar la presentación porque no la encuentro. A ver. Ujú. Ahí está. Vamos a esperar un poquito que se cargue para comenzar. Ahí está. Como se dan cuenta, pues vamos a utilizar la misma presentación que usamos en la clase. Ya saben, mi nombre es Daniel Mora Bueno y soy el docente de farmacología en UABC Valle de las Palmas, en Tijuana. Muy bien. Pues vamos a empezar un poquito a hablar un poquito de farmacocinética. Eh, Nuestra farmacología básica de nuestra materia se subdivide principalmente en tres disciplinas muy importantes, como son la farmacocinética, farmacodinamia y toxicología farmacológica. Es importante tener en cuenta esta disciplina porque gracias a esta disciplina nosotros podemos entender muy bien cómo se comporta el medicamento dentro de nuestro cuerpo en los diferentes compartimentos, desde que entra al cuerpo, desde que se libera hasta que se elimina, así como también qué parámetros podemos cuantificar con respecto a un tratamiento farmacológico cuando este medicamento está actuando dentro del cuerpo de la persona, así como también ¿para qué podemos utilizar estos parámetros farmacocinéticos que podemos cuantificar en un tratamiento farmacológico? Es importantísimo para el médico tener en cuenta que existe esta disciplina llamada farmacocinética y no irnos solamente con la idea que existe solo la farmacología clínica. ¿Sale? Bien. Para entrar a farmacocinética es importante tener en cuenta su definición, no como lo dice el libro, pero sí aquella que entendemos como la ciencia que se encarga del estudio del fármaco en los diferentes compartimentos biológicos, ya sea que debamos de tener en cuenta tanto la concentración de este como el tiempo en el que actúa. Estas sustancias que se encuentran dentro del medicamento, este principio activo, estos fármacos, ¿de qué forma nosotros lo podemos cuantificar con respecto al tiempo mientras pasan los diferentes compartimentos? Ok, teniendo en cuenta qué es la farmacocinética y haber entendido de forma general el concepto, pues vamos a entrar de lleno a lo que son los distintos temas y conceptos que vamos a estar abordando. Recordemos, en esta presentación solamente vamos a abordar, de forma general algunos conceptos básicos de farmacocinética y vamos a entrar de lleno al proceso farmacocinético que es el proceso LADME. Bien, es importante tener en cuenta a la hora de cuantificar algún proceso farmacocinético o hablamos de forma general un proceso cinético, que la dosis de X sustancia, ya sea un xenobiótico, ya sea un medicamento, es muy importante poder determinarla para que de esta forma poder entender las concentraciones que van a actuar dentro del cuerpo de la persona. Por ello es importante tener en cuenta que la dosis de un medicamento es crucial para poder sentir el efecto terapéutico de un medicamento, ya sea tanto para su eficacia como para que las concentraciones de X sustancias se mantengan en diferentes tejidos, si eso es lo que queremos, ¿no? Y pueden existir diferentes tipos de dosis, es decir, podemos calcular diferentes tipos de dosis con respecto a la vía de administración, la forma farmacéutica y las concentraciones de medicamento que existen en el mercado. Por ello, es necesario poder entender que no solamente podemos cuantificar la dosis por medio o en función del peso de la persona, sino que también podemos hacerlo por volúmenes, es decir, directamente mediante ciertas medidas, así como también
por otros factores que pueden modificar nuestra dosis o nuestro medicamento, como por ejemplo la edad, entre otras cosas. Bien, por eso es necesario tener en cuenta algunos elementos como son el Sistema Internacional de Unidades, que es el que vamos a manejar, es decir, aquellas unidades en las cuales se va a encontrar la concentración del medicamento que vayamos a utilizar, así como también diferentes tipos de medidas. Por eso es necesario que nosotros sepamos realizar conversiones, ¿sí? O sea, esto es, las conversiones, pues obviamente existen unas tablas en donde vamos a entender las unidades, así como también las conversiones de cada uno de las magnitudes que vamos a estar manejando, las magnitudes y unidades. Aparte, también debemos de tener en cuenta algunos sistemas que hemos estado manejando a lo largo de nuestra carrera, como son los sistemas de diluciones, así como también aquellas que son expresadas en porcentajes o en unidades, como por ejemplo cuando utilizamos una jeringa de insulina. Bien, es importante tener en cuenta que el cálculo de la dosis se puede realizar de diferentes maneras, como antes ya lo había comentado, ya sea la dosis mediante una serie de tomas, por así decirlo, o concentraciones que se van a estar dando a lo largo del día en diferentes periodos, como son las dosis por ciclo, es decir, una dosis cada tantas horas en lo que va del día o la dosis total, es decir, la cantidad de dosis que se va a utilizar para administrarse en lo que va de todo el día. Por eso es importante tener en cuenta estos conceptos, así como también la dosis total del medicamento, ¿sí? Es decir, la cantidad de medicamento que se le dio a un paciente en un periodo de tiempo esperado de acuerdo al tratamiento farmacológico. Bien. Entendiendo lo que es la dosis, debemos de tener en cuenta que su cálculo correcto es importantísimo, porque gracias a esto nosotros podemos eh, tener la certeza de que ese medicamento le va a hacer efecto al paciente de acuerdo a la dosis personalizada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que se deben utilizar diferentes criterios, como son el peso, la edad, el área de la superficie corporal, entre otras cosas. Por eso es muy importantísimo que las dosis no sean generalizadas. Es decir, estamos normalmente acostumbrados a tomar un analgésico uno cada 6 horas, de 3 a 7 días, o un antibiótico uno cada 8 horas por 7 días, pero hay que tener en cuenta que muchas veces va a depender muchísimo de las condiciones del paciente, es decir, si el paciente tiene alguna patología, pues obviamente las dosis tienen que cambiar, o si el paciente es menor de edad, o si la infección, no sé, etc., ¿sí? Entonces debemos de tomar en cuenta ciertos criterios para de esta forma poder entender el tratamiento y de esta forma, pues obviamente, aplicarlo. Pueden existir diferentes tipos de cálculos. El que habíamos visto en teoría, recordemos, el cálculo de la dosis, pues va a depender mucho de los kilogramos del paciente y la cantidad de tomas que debe de tener el paciente en lo que va del día. Sin embargo, pues no siempre se utiliza este tipo de fórmulas. También podemos utilizar la dosis de acuerdo a la edad, es decir, hay veces que a los niños o las mujeres embarazadas o a las mujeres se les da otro tipo de dosis diferente a una persona mayor, un adulto mayor o un hombre. También hay que tener en cuenta que van a haber medicamentos que se van a dosificar por volúmenes, como por ejemplo las llamadas cucharadas o las gotas, que muchas veces nos puede generar algún tipo de error por la medida subjetiva que estamos manejando. Sin embargo, actualmente en todos los productos farmacéuticos ya contamos con vasitos dosificadores o goteros dosificadores o jeringas dosificadoras y de esta forma pues podemos medir los diferentes tipos de líquidos que vamos a dar a nuestro paciente de forma oral y así, pues ese tipo de dosis, pues no tener ningún tipo de error. Bien, como definición, pues obviamente la dosis va a ser la cantidad de droga, en este caso, como es una definición internacional, nosotros podemos decir una cantidad de fármaco, porque recordemos que estamos manejando como concepto de fármaco
y principio activo, pues aquella sustancia que va a producir el efecto terapéutico y que está dentro de un, rompecabezas llamado medicamento. Entonces, una parte del medicamento es el fármaco o o el principio activo. En esta definición que tenemos de droga, ¿sí? Recordemos que al utilizar la definición de la OMS con respecto a la droga, pues podría ser un poquito diferente a, a fármacos, ¿sale? Por eso es importantísimo tener en cuenta, un fármaco no es igual que una droga, por eso en esta definición pues vamos a decir que dosis es la cantidad de fármaco que se debe administrar a un ser vivo para producir un efecto deseado y estará determinada por el peso, la edad, características del fármaco, etc. Con respecto a la dosis, podemos tener diferentes tipos de dosis. Si recordamos nuestras clases sobre la gráfica de concentración de medicamento, nos damos cuenta que existen diferentes tipos de dosis, ¿no? Como son la dosis terapéutica, que se refiere a la cantidad de medicamento que va a generar un efecto terapéutico seguro en el paciente y que se va a encontrar en los límites del índice terapéutico, es decir, entre la concentración mínima y la concentración máxima de medicamento que vamos a tener pues abajo de la concentración tóxica si nos vemos en una gráfica. Y al hablar de dosis mínima, pues nos referimos a la cantidad mínima de medicamento que va a ejercer un efecto terapéutico en el paciente. Cuando hablamos de dosis máxima, nos referimos a la concentración máxima de medicamento que va a generar un efecto terapéutico en el paciente. Cuando hablamos de dosis tóxica, se refiere a que la concentración del medicamento rebasó el índice terapéutico y entra al umbral tóxico, donde probablemente va a generar algún efecto nocivo en el paciente, sin llegar a la letalidad. O sea, vas a intoxicar al paciente, no lo vas a matar en ese rato, pero probablemente más adelante, horas más adelante o días más adelante, puede ocurrir un desenlace fatal. Por eso es muy importante tener en cuenta esos tipos de dosis. Y por último, la dosis letal. La dosis letal es aquella concentración que va a rebasar el umbral tóxico, ¿sí? O sea, la gráfica rebasa el umbral tóxico y por lo tanto, pues ahí vas a matar al paciente. O sea, pues ya no hay otra dosis arriba de ahí, ¿no? Pues después de la muerte, pues ya no va a haber nada más. Bien, con respecto a esto, pues son los diferentes tipos de dosis que nosotros podemos utilizar a nivel de paciente o a nivel de investigación. Esto obviamente pues a nivel de ratones o de animales cuando estemos investigando en ellos en las fases clínicas del diseño de un medicamento. Bien, es conveniente, antes de entrar también a farmacocinética y a farmacodinamia, es conveniente tener en cuenta dos definiciones muy importantes. Una, aquella que tiene que ver con acción y otra que tiene que ver con efecto farmacológico. Ambas definiciones son muy diferentes y una es consecutiva a la otra, obviamente. Cuando hablamos de acción de un fármaco, se refiere a todas aquellas reacciones moleculares que va a generar el medicamento dentro de mi cuerpo y por consiguiente va a producir un efecto. Ejemplo claro, por ejemplo, dice aquel que sería la acción sobre el centro termorregulador que puede producir un fármaco antipirético, es decir, aquella acción que va a producir mi medicamento sobre las sustancias que producen temperatura, dolor, inflamación. Y el efecto, pues va a ser aquel resultado o la manifestación externa que podemos observar o sentir de la acción, o sea, la disminución de la temperatura sería el efecto del antipirético. Al tener el claro y poder entender de forma genérica cuáles son estas dos definiciones, pues entonces vamos a lo siguiente. Me voy a brincar esa parte, ya vimos las dosis. Bien, entramos de lleno a farmacocinética cuando nosotros consumimos un medicamento, es decir, cuando ese medicamento entra al organismo por cualquier vía de administración, ya sea enteral, parenteral, eh, ya sea subcutánea, ótica, nasal, etc., etc., se van a producir dos procesos, probablemente uno a la par de la otra, como lo es el proceso farmacocinético y el proceso farmacodinámico.
Son dos disciplinas diferentes que se van a presentar para el estudio de la farmacología básica. El proceso farmacocinético, que es estudiado por la farmacocinética, pues se va a encargar de estudiar el paso del medicamento a través de los diferentes compartimentos biológicos, y con ello, pues va a generar un efecto sobre el medicamento, el cuerpo sobre el medicamento, y este proceso se llama proceso LATME. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante que yo siempre menciono en las clases. Probablemente me podrías tachar de mentiroso, pero en la bibliografía pueden existir muchísimos libros que se han publicado y que manejan como el proceso farmacocinético, el proceso ATME. Caemos en un error el creer que solo existe el proceso ATME y no la L, o sea, el proceso de liberación dentro del proceso ATME. ¿Por qué? Bueno, generalmente la mayoría de los médicos piensan que el proceso ADME es lo más importante y la liberación no. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen muchos medicamentos que deben de pasar por el proceso de liberación, es decir, que la forma farmacéutica, perdón, el principio activo se debe liberar de la forma farmacéutica y la forma farmacéutica va a tener unos procesos de disgregación para que después se lleve a cabo el proceso de disolución y el siguiente paso del proceso LATME, que es la absorción. Por eso es importantísimo tenerlo en cuenta, porque si no se lleva a cabo el proceso de liberación, no se pueden llevar a cabo los otros procesos LATME. Ojo, obviamente no en todas las vías de administración de medicamentos se produce el proceso de liberación. Probablemente por eso no lo toman como importante, pero nos podemos dar cuenta casi siempre que los libros de farmacología que han sido desarrollados por médicos, por escritores o sus autores son médicos, generalmente confunden muchísimo la farmacología básica con la farmacología clínica. Y la mayoría de los libros no hacen tanto énfasis en la farmacocinética y la farmacodinamia como disciplinas importantísimas en la farmacología y se van directamente a explicar la clasificación de los medicamentos, sus funciones, etc., sus mecanismos de acción, etc., que para la farmacología clínica es muy importante, pero en el caso de la farmacología básica, pues entran otras cosas, ¿sale? Entonces, hay que tener en cuenta que el proceso LATME es crucial para que se lleve a cabo todo lo demás que ustedes van a estudiar en farmacología clínica. Bien, y terapéutica. Aparte de la farmacocinética, en algunos medicamentos a la par se lleva a cabo el otro proceso, que es el proceso farmacodinámico, que lo va a estudiar la farmacodinamia. Entonces, de forma general, la farmacodinamia se va a encargar de estudiar el efecto del medicamento que va a generar cambios bioquímicos y fisiológicos en nuestro cuerpo. Es decir, la farmacocinética va a estudiar lo que el cuerpo le va a hacer al medicamento y la farmacodinamia va a ser aquellos procesos fisiológicos y bioquímicos que el medicamento va a generarle al cuerpo. Por ejemplo, producción de sustancias que no se podían producir o que no se producían, inhibición de sustancias que se están produciendo en exceso y están generando un problema, entre otras cosas. Bien, entonces, la farmacodinamia, de forma contextual, se define como el estudio del comportamiento, evolución temporal desde un punto de vista cuantitativo de los fármacos en el organismo, desde que son administrados hasta que se eliminan. Es decir, es una disciplina muy importante porque gracias a esta podemos cuantificar las diferentes concentraciones de medicamentos en diferentes compartimentos biológicos, de acuerdo al proceso LATME. Y los componentes básicos de la farmacocinética, pues son este proceso LATME. El primero quiere decir liberación del fármaco del preparado farmacológico, absorción o paso del fármaco a la sangre, distribución en el organismo después de que el fármaco se absorbió a la sangre y después de la distribución se van la mayoría al hígado o a los tejidos que metabolizan y generan la biotransformación de estos medicamentos para dar paso final a la eliminación de este.
Todo esto es el proceso farmacológico. Y aquellos, em, y aquellos procesos que nosotros podemos cuantificar, ¿sí? Y que podemos definir por medio de la farmacocinética van a ser la velocidad de absorción del fármaco, la biodisponibilidad de este, la vida media de eliminación, la concentración plasmática total del fármaco, el área bajo la curva, entre otros parámetros. Bien, pues comenzamos. La imagen es un poquito borrosa porque, pues la presentación ya es viejita y aparte estas imágenes son como son screen de pantallas, por lo tanto, se ve un poquito borroso, pero aún así voy a mencionarlo todo. Bien. Es importante para farmacocinética tener conocimientos básicos, y no solo para farmacocinética, para farmacología. Es necesario tener conocimientos sobre biología celular, biología molecular, bioquímica básica, bioquímica médica, fisiología y anatomía, para que de esta forma nosotros podamos entender todos los procesos que se van a generar, tanto de la farmacocinética como la farmacodinámica en nuestro cuerpo. Y uno de estos eh, procesos que nosotros los conocimos en biología celular son los mecanismos de transporte que el medicamento va a necesitar. O sea, a la hora de que tomamos un medicamento, el medicamento no va a generar procesos de transporte, sino que va a utilizar aquellos que ya están en la célula. Para ello, desde un principio, cuando se diseña el medicamento, se debe de tener en cuenta por dónde va a pasar, qué puertas y ventanas va a tener que atravesar y qué paredes va a tener que atravesar sin necesidad de puertas ni ventanas. Entonces, por ello, que debemos de tener en cuenta aquellos mecanismos de transporte que nosotros vimos en biología celular, ¿sí? Como son eh, el transporte a través de poros, la difusión pasivo simple, la difusión facilitada, el transporte activo, la pinocitosis. Y obviamente todo va a depender de muchos factores muy importantes como son el tamaño de la molécula del medicamento, el tamaño del poro o del transportador, la afinidad que se tenga del medicamento al transportador, así como también la concentración del medicamento. Y no solamente eso, obviamente también tiene que ver con el sitio donde se va a llevar a cabo ese transporte, esa absorción o esa unión. ¿Sí? Entonces es importante tener en cuenta varios factores para poder entender cómo sucede este mecanismo de transporte. Recordemos que la célula por naturaleza tiende a sacar y meter sustancias. Para unas utiliza transportadores, para otra utiliza poros y para otra utiliza su propia membrana a través de la membrana y otras va a utilizar unas pequeñas micelas, unas pequeñas invaginaciones de su propia membrana para meter o para sacar sustancias. Lo mismo sucede con los medicamentos. Y obviamente estos transportadores pues los vamos a encontrar principalmente en la membrana. Recordemos que la membrana está compuesta de una serie de moléculas, muchísimas, principalmente de fosfolípidos, ¿no? Aquellas sustancias que tienen una parte hidrofílica y otra hidrofóbica, y, eh, y que obviamente la parte hidrofóbica, que es la parte lipídica, la intermembrana, pues va a generarle esa dureza. Por lo tanto, la mayoría de los medicamentos deben de tener un pH, ¿sí? Similar a estas moléculas para que de esa forma puedan atravesarlo más fácilmente. Por ello, la mayoría de los medicamentos tienen un pH ácido, ¿sale? Hay otras componentes como proteínas transportadoras, hay otros componentes como colesterol, como hidratos de carbono, entre otras cosas. Y pues obviamente va a depender mucho del tipo de célula para que contengan estas proteínas o estas moléculas que conforman su membrana. Bien, la mayoría de los fármacos, como comenté ahorita, son ácidos o bases débiles. Es decir, que dentro de sus moléculas, pues contienen sustancias que les generan ese pH, ¿sí? Y pues que gracias a esto pueden atravesar la mayoría fácilmente a través de las membranas, pueden atravesarlos y pues su naturaleza es de esa forma, su naturaleza es lipídica. Bien.
Para comenzar con el proceso farmacocinético, vamos a hablar de la primera fase que corresponde a la liberación. La liberación de un medicamento se refiere a el proceso en el que el principio activo o fármaco se va a desprender de su forma farmacéutica y este va a pasar por una fase de disgregación y luego se va a diluir o disolver en el lugar ahí donde se aplicó. Es decir, ejemplo, cuando nosotros consumimos por vía oral, pues normalmente los medicamentos se van a disgregar en el intestino, es decir, la forma farmacéutica se va a abrir, se va a deshacer y de esa forma va a salir el principio activo, disgregarse en lo que es el intestino y se va a disolver en el moco, en la mucosa intestinal y de esa forma ya está listo para poder absorberse a través de los eh, de las vellosidades del intestino, de las microvellosidades, después a las vellosidades del intestino. Por lo tanto, para que el fármaco se absorba, debe estar disuelto y por lo tanto se ha de liberar de la forma de dosificación que lo contiene. La preparación farmacéutica, ojo con esto porque es muy importante, sobre todo para nosotros los farmacéuticos, porque si generamos formas farmacéuticas rígidas, ¿sí? O difíciles de liberarse o difíciles de digregarse, pues obviamente la liberación no se va a llevar a cabo. Por lo tanto, dice aquí, la preparación farmacéutica condiciona la velocidad con que el fármaco se libera, se disgrega y se disuelve. Por eso, muchos medicamentos en donde las empresas farmacéuticas no toman atención en cuanto a esos excipientes que componen todo el producto, todo el medicamento y, por ejemplo, en un comprimido, comprimen de más el medicamento, una cápsula, utilizan gelatina en concentraciones altas, no sé, las soluciones acuosas las hacen lipídicas, qué sé yo. Entonces la forma farmacéutica, perdón, el principio activo no va a poder salir de esa forma farmacéutica y la forma farmacéutica va a evitar que el principio activo entre a la siguiente parte que es la absorción. ¿Sale? Bien. Al entender lo que es la liberación del principio activo, entonces vamos a seguir con el siguiente paso que es la absorción. Ya que el principio activo se disolvió en el líquido que se encuentra ahí donde se aplicó el medicamento, ahora es necesario que pase la siguiente parte, que es la absorción. Normalmente en la absorción tiene una meta y es es que el principio activo llegue a la sangre, o sea, a los vasos sanguíneos que se encuentren ahí cercas y con ello, pues generar el siguiente paso que es la distribución. Entonces, la absorción supone el paso de las moléculas del fármaco desde el lugar de administración a la circulación sistémica. Es decir, el medicamento debe de atravesar todas aquellas capas de células, todos aquellos tejidos, ¿sí? Que se encuentran ahí en la periferia de donde se aplicó el medicamento para que sea absorbido y se vaya directamente a través de las células que recubren el vaso sanguíneo y de esa forma entren a la sangre. ¿De qué forma puede el medicamento atravesar todos esos tejidos? Pues hay de dos, dice el libro, y lo vas a estudiar. Una es a través de las mismas células, o sea, atravesando célula en célula, y la otra sacándole la vuelta. ¿Cómo lo hace? Eso lo tienes que leer en el libro de Katzun o en el libro de Goodman y Gilman, de Rank and Dell, o los que vienen ahí en su bibliografía básica. Bien, el proceso de absorción también va a depender de diferentes características, pues obviamente siempre van a ser las características del fármaco y las características del sitio donde se va a encontrar ese medicamento. En el caso de las características del fármaco, volvemos a lo mismo. Tiene que haber una concentración ideal para que se lleve a cabo el proceso de absorción. Debe de tener un peso molecular establecido, o sea, que no sea muy grande para que pueda atravesar las células o a través de ellas y que tampoco sea tan pequeño para que no se vaya a perder por ahí o se vaya a unir a otras moléculas. Debe de tener una liposolubilidad, es decir, que tengan un pH ácido para que de esta forma poder atravesar más fácilmente todas esas membranas, así como también
debe de existir una velocidad de absorción ideal y que tiene que ver, obviamente, con el flujo de los líquidos que se encuentren ahí. Y las características del lugar de absorción, como son, pues la vía de administración, donde te lo aplicas. Obviamente, si te lo aplicas directamente en la sangre, pues se va a brincar esta parte de liberación y absorción, porque directamente lo estás poniendo en la sangre y pues son aquellos medicamentos vía intravenosos. Pero imagínate que lo inyectas en el músculo, a partir de ahí, del depósito que se hizo, pues obviamente tiene que migrar a los tejidos circundantes y de esa forma entrar a los vasos sanguíneos. O si te lo tomas vía oral, pues obviamente tiene que atravesar todo el tracto gastrointestinal, llegar a intestino, de ahí filtrarse en las células de las microvellosidades, de microvellosidades a vellosidades y de vellosidades a los siguientes tejidos hasta que encuentre un vaso sanguíneo para su absorción. Y si es en la piel, sucede lo mismo, se debe de absorber en la piel, a través de las células de la piel se va a ir a los tejidos circundantes, después de atravesar esos tejidos, pues van a llegar al vaso sanguíneo que es su meta, ¿no? Para poder absorberse. Em, Va a depender también del tiempo en contacto con la superficie de absorción, o sea, si el medicamento tarda mucho tiempo en estar ahí, en el sitio donde se aplicó, obviamente la absorción no se va a llevar a cabo, ¿sí? Obviamente la absorción va a ser más lenta y pues obviamente debe de tener compatibilidad con los tejidos circundantes, así como también hay que ver otro parámetro como son el espesor de las membranas celulares. No es lo mismo que el medicamento lo apliques en el tejido lipídico a que lo apliques en el tejido muscular o en el tejido o en otro tejido, ¿no? Así como también del flujo sanguíneo, la presión arterial también condiciona la absorción del medicamento y el pH, obviamente. Pueden existir diferentes puntos de absorción y va a depender muchísimo del sitio donde vayas a aplicar el medicamento, ¿sí? Ya habíamos hablado si es en la piel, si es intramuscular, subcutáneo, etc, etc. Ok. Que uno de los factores que van a condicionar no solo la absorción, sino también la distribución, sino también el metabolismo y obviamente la eliminación, es las características químicas del medicamento y del sitio donde debe de estar ese medicamento, o el sitio donde va a estar ese medicamento. Y algunas de las características químicas muy importantes, pues obviamente, son las disociaciones que se pueden llevar a cabo dependiendo del pH del medicamento. Ejemplo, esta tabla que tenemos aquí o que ustedes la pueden encontrar en el Catsun, así como también en el Goodman y Gilman, es cuando el medicamento se encuentra en un medio que es ácido. Si el medicamento es ácido, pues obviamente se va a encontrar como Juan por su casa, ¿no? Va a estar ahí en su fiesta, va a estar con los suyos y obviamente va a dominar la forma liposoluble y por ende, pues se va a facilitar la absorción, que el medicamento se integre al sitio donde se encuentra su mismo pH, su misma gente, su misma raza, ¿no? Su misma fiestecita. Y por lo tanto, de la misma forma, si está en un medio de eliminación que tiene el mismo pH, pues fácilmente se va a poder eliminar, perdón, difícilmente se va a poder eliminar, pues si se va a encontrar en su fiesta, pues obviamente si se va a encontrar en un medio también ácido, pues va a tender a la reabsorción. En cambio, si el fármaco ácido se encuentra en un medio alcalino, pues obviamente va a ser incompatible, ¿no? Fácilmente se va a poder absorber y fácilmente se va a poder eliminar. ¿Por qué? Pues porque no va a poder entrar a los tejidos que se encuentren ahí y por lo tanto, pues este medicamento va a tender a la eliminación rápida. Y pues lo mismo sucedería al contrario, ¿no? Si el fármaco fuera alcalino en un medio ácido, va a dificultar la absorción, facilitar la eliminación, no va a haber compatibilidad con las membranas ni con las células que estén alrededor por su pH alcalino. Y si se encuentra en un pH alcalino, pues fácilmente se va a poder acoplar a ese medio, va a facilitar la absorción, así como también va a dificultar la eliminación. Bien. Otro proceso importante del proceso LADME es la distribución. La distribución es el proceso en el cual el medicamento se va a unir a algunas sustancias que se encuentran en la sangre y gracias a eso, pues llegar al sitio u órgano diana donde va a ejercer el efecto terapéutico o simplemente atravesar lo que es la circulación sistémica para después poder llegar al hígado. Para eso, este proceso
pues van a intervenir unos protagonistas que son las proteínas plasmáticas, como por ejemplo la albúmina. Aunque no es la única, porque hay otras, la albúmina, como se encuentra en concentraciones muy altas en la sangre, pues va a ser uno de los transportadores que va a ayudar a que este medicamento, cuando entra a la sangre, se pueda transportar a los diferentes tejidos. Y de esta forma, pues obviamente este medicamento pues, puede ejercer el efecto terapéutico o directamente podría llegar al hígado para después generar los otros procesos de biotransformación. Pueden existir diferentes factores que pueden generar que se lleve a cabo el proceso de distribución o no. Uno, pues ya va a ser igual, las características y propiedades fisicoquímicas del fármaco. Es decir, si no es compatible con la albúmina, pues va a tener que buscar otra proteína transportadora para poderse transportar. Si no es compatible con ninguna proteína transportadora, ese medicamento va a quedar en la sangre y no va a quedar de otra más que eliminarlo. Por lo tanto, no va a generar el efecto terapéutico que estamos buscando. Debe tener, por lo tanto, afinidad a las proteínas transportadoras o si no genera estas interacciones, estas afinidades, pues tampoco va a generar, obviamente, ese transportador. Y si, aunque existiera albúmina o esa proteína transportadora, si el flujo sanguíneo es patológico, es decir, está muy alta la presión o está muy baja, pues obviamente también va a haber una afección, ya sea para que el efecto terapéutico sea rápido o lento, o este se pueda eliminar más fácilmente o no del cuerpo. También pueden existir factores patológicos como la inflamación que van a dificultar la distribución, la existencia de barreras especiales como la placentaria hematocefálica. Obviamente el medicamento se va a distribuir a otras partes que no habíamos tenido en cuenta y por lo tanto, pues puede generar una disminución del efecto o simplemente no se lleve a cabo efecto. ¿Como cuáles? Cuando la mujer está embarazada, cuando está amamantando, etc, etc. Tiene que ver también con el tamaño de los órganos, la solubilidad del fármaco en el tejido y la unión del fármaco a macromoléculas del órgano. O sea, debemos de tener en cuenta muchísimas características para poder entender la distribución del medicamento. Estas características las debes de estudiar por separado. Obviamente los vamos a encontrar en los libros, en la bibliografía que acabamos de mencionar, así como también puedes entender si buscas artículos científicos con una actualidad de 5 años. Es válido también utilizar esa información, siempre y cuando no sea información Wikipedia o ese tipo. Muy bien, de esta forma vemos aquí, quienes me escuchan, pues obviamente en la imagen que estamos observando vemos cómo el xenobiótico, ya sea el medicamento, un tóxico libre, se une a la proteína, que pueden ser albúmina, glucoproteínas alfa 1 ácidas, lipoproteínas, proteínas específicas, entre otras, y se genera la unión xenobiótico-proteína o tóxico-proteína o farmacoproteína, y de esa forma, pues está listo eh, para poder distribuirse a lo largo del cuerpo. Si esa sustancia, ese xenobiótico, ese medicamento es muy tóxico, pues obviamente va a aumentar la toxicidad si hay una afinidad a estas proteínas transportadoras y de esta forma, pues se va a ir a otros tejidos ese xenobiótico, esa sustancia tóxica, ¿no? O ese fármaco. Y pues va a ser un poquito más difícil que se pudiese eliminar si tiene afinidad no solo a las proteínas transportadoras, sino también a los órganos blancos donde puede actuar. Bien, aparte de la distribución de medicamento, cuando el medicamento se va a la circulación sistémica y llega al hígado, está listo para llevar a cabo el siguiente proceso, que es metabolismo o biotransformación. Eh, el hígado, por naturaleza, es el órgano biotransformador o metabólico más importante del cuerpo, ¿sí? No voy a decir que el único, porque también se pueden llevar a cabo metabolismos en otros tejidos, como es en la sangre, cerebro, corazón, intestinos, etc., etc. Pero cuando yo hablo de metabolismo, no estoy hablando de destoxificación, que nos quede muy en claro eso, porque muchas veces caemos en el error de que el hígado nos va a desintoxicar. No es ese término, es más bien metabolizar o biotransformar, es decir, el hígado lo que va a generar con esa sustancia que entra a esos procesos que realiza, ¿sí? Es para hacerlo más fácilmente excretable o algunas veces más tóxico, más reactivo. Entonces, no muchas veces el hígado nos va a ayudar a sacar sustancias, si eso le quieres llamar desintoxicar, que no es eso, ¿sí?
pero hay algunas otras veces que la sustancia que entra, sea cualquier xenobiótico, la hace más reactiva o más tóxica, o sea, los metabolitos que generan, que es el resultado del metabolismo, los va a hacer mucho más reactivos. Y aquellas reacciones, pues, se clasifican en dos partes, en fase uno y en fase 2. En el caso de la fase uno entran al metabolismo varias enzimas, varias proteínas que metabolizan, pero una muy importante es la superfamilia, los citocromos P450. Hay que tenerlo en cuenta y pon ahí, anótale ahí, porque lo tienes que estudiar por separado. La superfamilia de los citocromos P450, como su nombre lo dice, es una gran familia, ¿sí? Que incluso existe una nomenclatura que también tienes que investigar. Existe una nomenclatura para llamarlos, o sea, de tan grande que está esta familia, debemos de hacer una nomenclatura donde los apellidos, por así decir, del citocromos P450 se agrupan en números que normalmente podemos buscar en las bibliografías y podemos, a veces nos podemos hacer bolas, pero dicen que podemos encontrar de 13 a 16 familias que tienen gran capacidad metabólica y de esas pues se encuentran en el ser humano, ¿no? Pero hay muchísimas más. Entonces, la primera familia la podemos determinar por su número, ¿sí? O sea, citocromo P450 y un número. La subfamilia comprende las letras del abecedario y van a depender mucho de la cantidad de subfamilia que tengan, desde la A a la Z. Se pueden encontrar algún grupo de citocromos que solamente tengan 3 subfamilias, 4, 5, 25, ¿no? Pero va a depender mucho de la familia del citocromo. Entonces, primero es la familia con número, la letra significa subfamilia, y por último, tenemos otro número que significa subtipo, isotipo, alotipo, no sé, es una clasificación que viene siendo como los nietos de los hijos, ¿no? Así, por así decirlo. Entonces, vamos a tener el primer número que clasifica la familia, segundo subfamilia, y por último otro número al tipo a subtipo, ¿sale? Entonces, cada grupo de citocromos tiene una función especial, sin embargo, un poquito casi igual al 50% de los citocromos son, o de las sustancias que son metabolizadas en el cuerpo, son metabolizados por el citocromo P450 3A4, sobre todo en el caso de los medicamentos. La mayoría de los medicamentos es metabolizado por el citocromos 3A4, ¿sí? Entre otros, ¿no? Entre otros citocromos. Bien, estos citocromos P450 van a generar una serie de reacciones dependiendo de la familia, subfamilia, etc., que vaya a entrar aquí a actuar. Pero la mayoría de las reacciones que van a generar son tres: reacciones de oxidación, de reducción y de hidrólisis. Esto va a depender muchísimo del tipo de medicamento que entre a la fase uno. La fase uno también se puede llamar en algunos libros, yo podría decir que hasta mal llamada, fase de activación, porque no necesariamente un medicamento que pase por la fase uno se activa. Hay algunos que a la hora de pasar por la fase uno, perdón, ya está listo para eliminarse. Entonces, pues, ¿para qué se va a activar, no? Para eliminarse. Entonces, ese nombrecito que le pusieron en la fase uno, fase de activación, pues a mí se me hace muy extraño, ¿no? Bien, ya después de que el medicamento pasa por las reacciones de fase uno, está listo para eliminarse o pasar a la fase 2. En la fase 2 entran otras serie de enzimas, cada una diferentes. Existen muchas, pero hay 5 que son las que generan, pues, un poquito más de reacciones a nivel de conjugación. La fase 2 se llama también fase de conjugación. Y estas enzimas conjugantes, como su nombre lo dice, son enzimas que van a generar o que van a unirle un grupo funcional a mi medicamento para que sea más fácilmente eliminable o más polar. Y de esta forma, pues este medicamento aumente un poquito su tamaño y se elimine. Podríamos decir que en la fase de conjugación, pues las enzimas que más participan son, o los procesos que se llevan a cabo son la glucoronidación, la glutationización, la acetilación, sulfatación, y me falta una que siempre se me va. Bueno, se las dejo de tarea para que ustedes lo investiguen. Son 5 las que más se llevan a cabo, pero de estas 5
La que más se lleva a cabo es la glucoronidación, que no se nos olvide. La glucoronidación es la fase de conjugación que más está presente en el metabolismo de fase 2 de los medicamentos. Bueno, después de que el medicamento pasó por la fase 2, pues está listo para eliminarse. Aquí la tenemos. Bueno, en la fase 2, aparte de, también está la mm, acetilación. Entonces eran glucoronidación, glutationización, acetilación, metilación y sulfoconjugación. Entonces, de estas 5, la glucoronidación es la que más se lleva a cabo en la etapa de conjugación. Ok, ya que mi medicamento pasó por la fase 2, pues está listo para eliminarse. Pero, ¿qué creen? Hay muchos medicamentos, hay algunos medicamentos que no necesitan pasar ni por la fase 1 ni por la fase 2. O sea que lo consumimos, lo consumimos, ejerce el efecto terapéutico y se va directamente a la circulación sistémica para eliminarse. No pasa por el hígado, le sacan la vuelta. Y hay otro, que es la fase 1. En la fase hay algún tipo de medicamento que solamente pasa por la fase 1 sin necesidad de llegar a la fase 2 y se eliminan. Y hay otro grupo de medicamentos que solo pasan por la fase 2 y se eliminan, ¿sí? O hay medicamentos que pasan tanto por la 1 y por la 2 y están listos para eliminar. ¿De qué depende eso? Pues depende muchísimo de las características del medicamento, pero ¿qué creen? El metabolismo hepático no es el único proceso metabólico que se lleva a cabo. También hay otro que se llama efecto de primer paso y va a afectar muchísimo tanto la absorción como el metabolismo y el efecto terapéutico del medicamento. Así es que hay que anotarlo ahí y estudiarlo por separado. Efecto de primer paso. Ya que el medicamento, pues, empieza a generar estos procesos metabólicos, pues, también estos procesos van a modificarse de acuerdo a diferentes factores, como son, en el caso de los factores, de la persona, pues, pueden ser factores fisiológicos como la edad y el sexo. Es decir, en hombres y mujeres el efecto, o sea, yo siempre he dicho que la naturaleza es machista, ¿sí? Y los procesos bioquímicos y fisiológicos se dan de diferente forma tanto en el hombre como en la mujer, o machista o feminista, no sé cuál entra ahí, pero, casi siempre los medicamentos, ejercen efectos un poquito diferentes en la mujer y en el hombre, ¿sí? Por eso también hay medicamentos que son exclusivos para las mujeres y medicamentos exclusivos para los hombres. Lo mismo sucede con las edades. Hay medicamentos que solamente se le pueden dar a los adultos y a los niños no, o a las mujeres embarazadas no, o a las personas adultas no, ¿sí? Patologías que afectan al hígado. Obviamente, si mi hígado tiene una hepatitis, va a haber inflamación y probablemente se va a reducir el proceso metabólico. Igual, si hay una cirrosis, pues el hígado no está funcionando, pues no se va a llevar a cabo ningún proceso metabólico, ¿no? Entonces debemos de tener mucho cuidado con los reajustes de dosis para que al paciente pues no le vayamos a generar algún problema, en vez de ayudarlo, lo vayamos a perjudicar. También existe aquella unión a proteínas. Recordemos que si el medicamento no se une fácilmente a proteínas, tanto de la fase 1 o de la fase 2, pues obviamente no se va a llevar a cabo esta reacción de metabolismo. Inhibidores inductores. Pueden existir sustancias que pueden hacer que el metabolismo de nuestro cuerpo se acelere y de esta forma, pues los medicamentos se metabolizan mucho más rápido y el efecto terapéutico probablemente disminuya. Obviamente, si el medicamento está menos tiempo en el cuerpo, pues el efecto terapéutico puede disminuir. O al revés, si hay inhibidores, probablemente el medicamento no va a pasar por estas fases de biotransformación y el medicamento va a estar más tiempo en nuestro cuerpo y probablemente podamos entrar al umbral tóxico o letal, dependiendo mucho de las condiciones del paciente. En el caso de sustancias inhibidoras, pues existen muchas, tanto como son algunos alimentos como el jugo de toronja, así como también medicamentos como alopurinol, eritromicina, cimetidina, corticoides, entre algunas sustancias tóxicas también. Y pueden haber inductores, o sea, que ayudan a que se lleve a cabo en mayor manera el metabolismo, como es el tabaco, el etanol, fenobarbital o rifampicina. Por eso hay algunos medicamentos que no se deben de consumir con alcohol, porque pueden alterar no solamente su
metabolismo, sino todo el proceso LATME. E incluso personas que fuman también se les tienen que dar dosis un poquito diferentes, reajustarse dosis, porque el proceso que generan las sustancias del tabaco también van a ocasionar que el tratamiento farmacológico sea diferente, entre otras sustancias como algunos medicamentos como rifampicina o fenobarbital. Bien, ya que el medicamento está listo para eliminarse, va a pasar por dos procesos farmacocinéticos. Déjenme revisar. Sí, ya se me está acabando el tiempo, ya se me acabó y yo sigo aquí. Pues aquí mientras no me avisen. A ver, voy a dejar de compartir. No, todavía sigue esto. Compartir. Ahí está. Ok, entonces, el siguiente proceso, después del proceso de biotransformación, es el proceso de eliminación. ¿Qué es la eliminación? La eliminación, pues obviamente es el paso de las sustancias del organismo al exterior, o sea, excretar, eliminar, desechar, pues prácticamente lo mismo. Y estas sustancias que pueden ser, en el caso de los medicamentos, medicamentos que pasaron inalterados, o sea, que no pasaron por el metabolismo, que directamente se eliminaron, los podemos encontrar en estos tipos de desechos, así como también sus metabolitos. Por eso es importante también cuantificar estos procesos de eliminación, principalmente para poder saber cuánto es lo que está saliendo de las concentraciones de medicamento que le estoy metiendo al paciente. Y por eso la eliminación va a depender muchísimo de las condiciones físicas del paciente también. Es decir, si el paciente tiene un problema renal, un problema hepático, cardíaco, entre otros, definitivamente va a afectar la eliminación del medicamento. Se pueden llevar a cabo diferentes tipos de eliminación, no solamente por la orina y por las heces, que es lo que vamos a hablar, sino también por la piel, por la saliva, por el sudor, por las uñas, por el pelo, por el semen, por la leche materna, ¿sí? Por cualquier parte donde nosotros podamos excretar y obviamente dependiendo de las condiciones del paciente, pues obviamente se va a excretar. Pero vamos a hablar de dos, como son principalmente por el principal órgano excretor, que es el riñón. Y de esta forma, pues el mismo riñón posee dos vías o dos mecanismos distintos de excreción de medicamentos, como son la filtración glomerular y la secreción tubular activa. Dice, no todo el fármaco o los metabolitos filtrados se eliminan, ya que algunos de ellos sí son formas no ionizadas de ácidos o bases débiles, se pueden reabsorber en un proceso de reabsorción tubular pasiva. En el túbulo distal, volviendo el fármaco a circulación sanguínea, o sea, que ahorita vamos a ver esa partecita que me ando adelantando. Cuando el medicamento pasa a través del glomérulo, sí, a través del filtrado glomerular, ahí es el primer mecanismo de eliminación que puede tener un medicamento. Ya sabemos que después del glomérulo, pues va a pasar a la asa de Henle y de ahí, pues, a la filtración glomerular activa. Y de esa forma, pues, se va a eliminar el medicamento. Pero cuando el medicamento pasa al glomérulo y todavía es ácido o todavía no es polar, ese medicamento puede tender a la reabsorción, o sea, de ahí se va a ir otra vez a la sangre y pues obviamente van a aumentar las concentraciones de ese medicamento en sangre porque no se está eliminando. La otra es que si atraviesa el glomérulo y de ahí se va a lo que es la secreción tubular y aún así todavía el medicamento no es polar, ¿sí? Es liposoluble, pues también se va a reabsorber en la parte del túbulo y esto obviamente tiene que ver también con su gradiente. De ahí se va a ir a la sangre y pues puede generar otra vez, aumentar la concentración de medicamento. Los factores que pueden modificar la eliminación de medicamentos son varios, como son otra vez la edad, los procesos patológicos como la insuficiencia renal. Es obvio que si no puedo eliminar medicamento a través de los riñones, pues ese medicamento pues no va a salir y obviamente pues voy a aumentar las concentraciones de medicamento de ese tratamiento y yo debo de reajustarle la dosis a ese paciente. Procesos como la modificación del flujo sanguíneo renal. Recordemos que la presión arterial también puede generar problemas a nivel renal.
Y la modificación del pH de la orina, si estamos tomando otros medicamentos que acidifican la orina, algunos alimentos o por la misma condición fisiopatológica que tenemos, también puede generarse una disminución en la eliminación del medicamento. Otras vías de eliminación, como habíamos hablado, es también la bilis, o sea, a través de las heces. Cuando ese medicamento se biotransforma en el hígado y de ahí es expulsado a la vesícula biliar, en la vesícula biliar se van a mezclar con los ácidos grasos de la vesícula biliar y esos ácidos grasos, junto con el medicamento, se va a eliminar por el conducto biliar a través del intestino. Y en el intestino, pues se puede eliminar. Sin embargo, existe también una curiosidad en el intestino. Cuando el medicamento, sobre todo en aquellos que han sido conjugados, entran al intestino, en el intestino se pueden encontrar con algunas bacterias desconjugantes, es decir, que aquel proceso metabólico que tuvieron estas bacterias, estos fármacos en el hígado, pues se desmetaboliza, diciéndolo burdamente, ¿no? Entonces, en el intestino se va a reabsorber otra vez el medicamento y se va a ir otra vez a la circulación, va a regresar otra vez a la circulación por medio de la circulación portal. Y si no es así, pues el medicamento se va a eliminar a través de las heces. Y de esta forma, pues obviamente podemos conocer cómo se eliminan los medicamentos. Para poder entender muy bien los cálculos que vamos a estar abordando en nuestra materia, sobre todo para farmacocinética, es necesario, chicos, que lean el libro de Goodman y Gilman y de Katzun, pero léanlos y entiéndanlos, ¿sí? Para que de esta forma ustedes puedan entender y puedan saber cuáles son los cálculos que se ajustan al modelo farmacocinético. Tengan cuidado, por favor, y traten de entender las conversiones, traten de entender las fórmulas que ahí plantean, ¿sí? Pero sobre todo, hay que tener en cuenta que podemos utilizar un mar de cálculos farmacocinéticos para nuestro tratamiento farmacológico. Bueno, hasta aquí dejo este audio, este video, y nos vemos en el siguiente, en Farmacodinamia.